Shalom Obrajá, bienvenidos, bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 102 del Tratado de Ketubot y Bezrat Hashem, B'Sha'ah Tová, comenzamos con ello el capítulo 12. Comenzamos entonces al final de la página 101, comienzo del nuevo capítulo, dice la Mishnah, Hanose et Aisha. Una persona se casa con una mujer y esta mujer tiene una hija de otro esposo. Upaska Imo, que es Sheyazun et Bita Hameshanim. Entonces, ¿qué es lo que hace? La mujer acuerda con el marido que le escriba en la Ketubá que el marido se compromete a alimentar a su hija del otro marido durante 5 años. ¿Cuál es la ley? Hayab Lazun Hameshanim tiene la obligación de alimentarla durante 5 años, como según la condición que puso con ella. Ahora, si antes de que pasen los 5 años, Niset Leajer Upaska Imo, es decir, antes de que se cumplan los 5 años, esta mujer se divorcia y se casa con otro hombre, Upaskaimo, y con el segundo hombre que se casa también fija que que el segundo marido también alimenta a su hija durante 5 años. Entonces, en los años que quedan en común, Hayab Lazun, Hameshanim, tienen también la obligación de alimentarla 5 años. Ahora, ¿qué pasa con el primero? Me lo llamar Arishon, es decir, cuando la niña venga a mi casa, yo la voy a alimentar. No. Ela molich la mesonotea le makom sheima, es decir, le manda la comida al lugar donde está la madre. De la misma manera, y no van a decir los dos maridos ahora. Hareanu zanino taquejad, es decir, vamos a dividirnos entre los dos los gastos de manutención. El ejad zana, dejad no tenla de memesonot. Es decir, uno la alimenta, el marido con el que está casado ahora la mujer, y el otro marido que todavía tiene el compromiso de alimentar a la hija, aunque ya se divorció, tiene que mandarle el dinero. Ahora, la niña, Niset, se casó. ¿Quién tiene la obligación de alimentar a la esposa? El marido. Entonces, el marido tiene la obligación de alimentarla, pero los dos esposos de la madre todavía siguen teniendo la obligación porque no pasaron los 5 años para los dos. Niset, Abal, noten la mesonot, el marido le da sustento. Vejen, y ellos, no tienen la de mesonot, le mandan el dinero del sustento. ¿Qué pasa si murieron? Murieron el marido y el primer marido, y todavía no pasaron los 5 años. Benotehen, es decir, la ley es que las hijas de ellos, perdón, que nacieron a la mujer después que esta niña, Nizonot, es decir, son alimentadas por causa de la Takanat Jajamim, que la hija es alimentada por los bienes del padre, Minejasim Benejorim, de bienes que están libres, es decir, que están en posesión de los herederos, Velom Minejasim Shemachru, y no de bienes hipotecados. Ahora, y ella, la primera hija, la que tenía el compromiso de los dos maridos de ser alimentada durante 5 años, Nizdonet Minehashim Meshua Abadim, es decir, van a ser alimentadas incluso de bienes que están hipotecados. ¿Por qué? Porque la relación de esta hija con respecto a esos bienes es como un acreedor. Y Peneshei, que va a las Job, es como un acreedor. Ahora, la Mishnah acaba dándonos un consejo y dice, de Apijim, los que son inteligentes, cuando van a hacer este tipo de trato, ¿qué tiene que decir? Ayukotvin al menache azun et vitech hameshanim, es decir, la mujer le dijo, escriba a condición de que alimente a mi hija durante 5 años. Dijo, ok, kolzman sheima, sheatima, imi. Es decir, el marido añade la cláusula y dice, mientras tú estés conmigo. ¿Qué quiere decir? Que si se divorcia o muere, ¿sí? Ahí se desaparece ese compromiso y esa obligación. Bien. Nos dice entonces ahora la Gemara, Idmar, así es como fue dicho. Omer, la jaberoja yabani lejamane. Le dice una persona a su compañero, yo te debo 100 monedas. Rabbi Yohanan, Amar, Hayab, Rabbi Yohanan dice, le debe ese dinero. Pero Shlakish Amar, Patur, y Shlakish le dice, no, está exento. Le explica la Gemara, Ejidami, ¿cómo es esto? Y de Amar Lehu, si le dice él a los testigos, Atemedai, vosotros sois mis testigos, Sheani, que yo estoy reconociendo que le debo
100 monedas a esta persona. Maitama de Resh Lakish de Kapatar. ¿Por qué Resh Lakish va a decir que no le debe ese dinero? ¿Sí? La ley es, Sheu, Edim, Sheoda Bifnehem, cuando viene alguien a hacer testificar o delante de testigos, declara que le debe dinero a alguien, esa deuda se vuelve real. Veídelo a Marleu. Y si no es que le dijo a los testigos, a Temeda y vosotros sois mis testigos, Maitama de Rabbi Yohanan, de Kemahayev, ¿por qué entonces Rabbi Yohanan dice que tiene la obligación de pagar? Es decir, la ley es que tiene que traer testigos. Responde el Gamará y dice Leolam, en realidad, ¿de qué caso estamos hablando? De lo que Marleu a Temedai. No le dijo a los testigos, sois mis testigos. De Aja Bemayaskin ni en qué caso es de amarle Hayabani Leja, Mané Bishtar. Es decir, yo te debo 100 monedas por un documento. Es decir, le está entregando un documento que escribió él mismo a mano. Yo te debo 100 monedas. Sin firma. Rabbi Yohanan Amar Hayab. Rabbi Yohanan ahí dice que tiene la obligación de pagar. ¿Por qué? Y le mamilta dishtara. Es decir, puesto que sí es porque una cosa que está escrito en un documento, Hazakhu, tiene una Hazaká, tiene fuerza. Porque está entregando este documento delante de testigos. Que manda a Marleu Temeda Edim Brame. Entonces se parece al caso en el cual está diciendo, vosotros sois testigos de que yo le debo dinero a esta persona. Por lo tanto, a pesar de que no les dijo, vosotros sois mis testigos, es como si lo hubiese hecho. Pero es aquí llamar, Patur. Es aquí que dice que está exento, ¿por qué? Lo le mamilta dishtara. Es decir, que no es como, no está comparando lo que ocurre con este documento al hecho de que se hubiese nombrado a estas personas testigos de que le debe dinero a la otra persona. Pregunta la Gemara de nuestra Mishnah sobre Resh Lakish. Tenan se enseñó en la Mishnah que tenemos delante de nosotros. Anoseta Ishau Paskaimo Lazun Elvita Hameshanim. El hombre que se casó con una mujer y fijó alimentar a su hija de un matrimonio previo durante 5 años. Hayables Duna Hameshanim tiene la obligación de alimentarla durante 5 años. Bailab, ¿acaso no es? Entonces decíamos, ¿acaso no es que estamos hablando? ¿Acaso no es que estamos hablando? Kihai Gavna, es decir, como en este caso, que le está entregando, o sea, que está haciendo este compromiso delante de testigos y le está dando el shtar de la ketubá, en el cual él recibe sobre él la obligación de alimentar a la hija y que no hacen un kinyan, no hacen un acto de adquisición. Ven a la hojatimá, no hay una firma sobre esto. Pues a pesar de ello, Hayab le farnez et vita, y aún así tiene que alimentar a la hija. ¿Sí? Entonces esto es una dificultad para Resh Lakish. Responde la Gemara y dice, no estamos hablando de eso. Bishtare pesikta. Estamos hablando de un shtar pesikta. ¿Qué es un shtar pesikta? Shtar shebon nichtabim, es decir, es un documento en el cual se escriben los tenaim, las condiciones entre el hatán y la kalá, entre el novio y la novia, y el dinero que se compromete el padre de uno, y en el compromiso que se compromete el padre de la novia, y eso simplemente, y sobre esto firman los testigos, y eso se llama una edut gemura, es un testimonio completo, y no hace falta hacer un kinyan. Que es de Rab Gidal, y como dijo Rab Gidal, de Amar Rab Gidal, Amar Rab dijo Rab Gidal el nombre de Rab, si están hablando el padre del novio y el padre de la novia sobre las obligaciones, y dijeron, Kamata no tenle mi hija, ¿cuánto le vas a dar tú a tu hijo? Kaj, bekaj, le voy a dar esto. Bekamata no tenle mi teja, ¿cuánto le vas a dar tú a tu hija? Esto y esto, kaj, bekaj, amdu bekichu, es decir, mientras están hablando, en este momento que se comprometieron en esto, ya quedaron comprometidos. Kanu, es decir, recae el compromiso de las dos partes. Hen de barim, haniknim mira. ¿Y por qué ocurre esto así? Porque estas son las cosas con las cuales se puede hacer un kinyan solamente por hablar de ello. Porque del provecho que sacan los dos, de que se van a casar, Zebeze, Gomrin Datam,
un magnim de las de. Es decir, que ahí, como los dos van a salir ganando, entonces inmediatamente queda adquirido y se cierra el trato. Pregunta la Gemara de las palabras de la Beitá sobre Resh Lakish, que opina que lo que escribió en el documento Hayab, Ani Leja Mané Patur, es decir, si él escribió un documento y dijo, te debo un mané que no sirve para nada, Tashma, ven y escucha. Un padre que tiene un hijo bejor. ¿Cuál es la ley de un bejor? Un hombre que tiene un hijo bejor, al cabo de 30 días, tiene que hacer lo que se llama pidión ben, es decir, rescatar a su hijo del Cohen, porque ese hijo pertenece a Shem. Y el Cohen lo toma y se lo lleva y dice, este hijo le pertenece a Shem, ¿lo quieres? La Torah dice que tienes que dar 5 monedas de plata. ¿Qué hace este hombre? Catable Cohen, le escribe al Cohen un documento que dice, Ani Hayab Leja Hamesh Selaim, ¿sabes qué? No tengo suelto. Sí, te escribo un documento, te debo 5 monedas de plata. Hayab Litenlo Hamesh Selaim, le debe dar 5 monedas. Pero, Beno no Padui. Pero el hijo no queda redimido. ¿Por qué? Porque vamos a decir que los que le escribió es un compromiso personal con él, no lo está escribiendo para cumplir con la misma de la Torah. Es decir, las 5 monedas que él está pagando, vamos a considerar que son el pago de una deuda que tiene con él, pero aún no redime a su hijo. Entonces, si es así, de aquí tenemos una prueba de que si escribe yo te debo tanto dinero en un papel, tiene que pagarlo. Y no es como dijo Resh Lakish. Después la Gemara y dice, Shaniata, dice, no, el tema del pidyon ben es diferente. Que incluso Resh Lakish, obliga a pagar en ese caso. Que van, ¿por qué? De Meshuabat le mide oraita. ¿Por qué? Porque el hijo pertenece, por así decirlo, está hipotecado, vamos a decir, al Cohen por ley de la Torah. Livdot et beno gam beloshtar, es decir, sin un documento. Pregunta la Gemara, y aquí es así. Gam beloshtar, meshubatlo, entonces aunque no le haga un documento, también sigue hipotecado el hijo. Maikatab, entonces ¿para qué le escribió el documento? Responde la Gemara, dice que debe barer lo cohen. Es decir, shaliede ashtar mitchayev liten davka le cohen ze aze, pero lo hacer. Es decir, le escribió ¿para qué? Para que el dinero vaya destinado a ese cohen y no a otro cohen. Contra la Gemara, y si es así, shahayab le cohen. Meshub, Shemeshubatlo, Mea Torah. Es decir, que le debe el dinero al Cohen. Si es porque está hipotecado por la Torah, Velome Hamatashtar y no por el documento en sí, Imken. Entonces, cuando le paga el Cohen, Nimsa Shemeshalemlo, Abur Pidión, no, le está pagando por el Pidión, por rescatar a su hijo. Si es así, Beno Emaye no Padui. ¿Por qué no estaría entonces redimido el hijo? Responde la Gemara y dice que de Ula, como aquello que dijo Ula, la Marula de Bartorá, Padui, Lacheyiten, es decir, Ula dice, un padre le dice al Cohen, es decir, queda redimido cuando te dé 5 monedas de plata al Cohen. Umaitama Amru Benoeno Padui. ¿Por qué motivo dijeron entonces que el hijo no queda redimido? Gedera Shemayomru pidió Bishtarot. Es decir, ¿por qué? Porque el pidión aben tiene que hacerse con monedas y no se puede hacer con otra cosa que no sean 5 monedas de plata. Pero si aceptamos que escriban en un documento, te debo 5 monedas de plata para hacer pidión aben, ¿qué va a pensar la gente? Que se puede hacer pidión aben con un documento y entonces la gente se va a equivocar. Entonces es un decreto de los sabios que ese documento no sirvió para hacer pidión aben. Entonces ahora viene y nos dice Raba que esta mahloket, esta discusión que hay entre Rabbi Yohanan y Resh Lakish, que Tanae es la misma discusión que existe entre otros Tanaim. ¿Cuál es esta discusión? Areb hayotze achar hitum shtarot, es decir, un garante que se añade después de que firmaron el documento de préstamo o lo que sea. Es decir, una persona escribe un documento con otra persona, Rubén con Shimón, bien, un préstamo. Y ahora dice, después de que firmaron los testigos, viene otra persona y añade y dice, y tal persona es garante. Yo, Leví, soy garante de este préstamo. Entonces, en el cual el garante reconoce, dice, Gobé Minejasim Bene Jorin, es decir, el malvé, el que prestó,
cobra del garante de bienes que son benejorim, es decir, que son bienes que no están hipotecados. De la misma manera, Masé Balifne, Rabbi Ishmael, Beamar, Gové, Minejasim Benejorim, también él dijo que se cobra de bienes que no están hipotecados. Amarlo Benanas, le dijo Benanas a Rabbi Ishmael, en lo Gové, lo Minejasim Benejorim, lo Minejasim Meshuabedim. Dice, no cobra ni de unos ni de otros, ni de no hipotecados ni de hipotecados. Amarlo Rabbi Ishmael, Benanas, le dijo entonces Rabbi Ishmael a Benanas, Lama, ¿por qué no va a cobrar? Amarlo, le dijo Benanas, Areshaya Jonek, et Javero Bashuk, Umetao Javero, de amarlo, Anachlo, Ganieten Leja, Patur. Es decir, será un caso de una persona que está Jonek et Javero Bashuk, es decir, que está presionando a su compañero en el mercado para que le pague una deuda. Y se lo encontró su amigo y le dijo, déjalo y yo te voy a dar lo que te debe. Ahí está exento de pagar. Shelo al emunato Gilbau. Es decir, porque lo que le prestó, cuando le prestó el dinero, no lo hizo apoyándose en que esa persona era garante. Entonces aquí lo mismo. Cuando se hizo el préstamo y se firmó el documento, no había garante. Lema Rabbi Yohanan. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que Rabbi Yohanan, que dice que es decir, que él dice que si le escribe yo te debo 100 monedas, estoy obligado a pagar. Vamos a decir que él opina como Rabbi Ishmael, que este garante, a pesar de que lo escribió después, puesto que se está reconociendo que él es garante, entonces tiene que pagar. Resh Lakish de Amar que Benanas. Y vamos a decir que Resh Lakish opina como Benanas. La Gemara rechaza y dice no. Aliba de Benanas cule alma no pligue. Es decir, según la opinión de Benanas, nadie discute. Que cuando le escribe Hayabani lejamane beshtar patur, que cuando le escribe yo te debo 100 monedas en un documento está exento. Veaf Rabbi Yohanan modé she Benanas liftor. También Rabbi Yohanan va a estar de acuerdo que Benanas va a exentar Sheim Arev She Hayabo le Shalem Meforash Batorah. ¿Por qué? Porque si un Arev que tiene la obligación de pagar explícitamente Meforash Batorah en la Torah, Benanas Poter, y Benanas lo exenta de pagar, cuando no hay testigos sobre esta obligación de pagar. Con mucha más razón que va a exentar Bemikres Shekatab de Javero, que le va a escribir a su compañero en un documento, te debo, en un papel, te debo 100 monedas. Shen Hayabo Meforash Batorah, porque no es una obligación explícita de la Torah de pagar en este caso. Ahora, aquí plique, ¿dónde está la discusión? Aliba de Rabbi Ishmael, según la opinión de Rabbi Ishmael. Dice Rabbi Yohanan, que dice que hay que pagar ese documento, yo escribí te debo 100 en un papel y ahí tengo que pagar. Vamos a decir que es como la opinión de Rabbi Ishmael. Pero Resh Lakish, y Resh Lakish que dice que no hay que pagar, Adkan, lo que ama Rabbi Ishmael, Hatam. Hasta aquí, hasta ahora no dijo Rabbi Ishmael esto, que Hatam, que cuando firmó el Areb, el garante, después de que firmaron los testigos, Gobem y Menoverme, va a cobrar de él el prestamista. Ela, más que en un Areb, en un garante, de Sheyachle, le Shibuda de Oraita, sobre el cual recae una hipoteca de Oraita. Torah. Ajá, pero aquí no llega Shibuda de Oraita. Aquí, como él firmó después que los testigos, no recae una hipoteca de Oraita. Entonces ahí también vi más de acuerdo. Gufa Amar Rab Gidal Amar Rab. Justamente esto que dijo Rab Gidal, el nombre de Rab, que vimos antes. Kamatanoten levinja kajvekaj. Vekamatanoten levinja kajvekaj. Es decir, los padres están hablando, ¿sí? ¿Cuánto vas a dar tú a tu hijo para el casamiento? Tanto. ¿Cuánto vas a dar tú a tu hija para el casamiento? Tanto. Amdu bekichu. Y entre estas palabras ya cerraron y comprometieron a los hijos. Canú. Y recae el compromiso. Mira, estas son las cosas que se adquieren solamente por el hecho de hablar de ellas. No hace falta hacer un acto de adquisición. Amar Rabba, dijo Rabba, mistabra, milta de Rab. Me parece lógico lo que dijo Rab. Bebitó Nahará. Cuando la hija es Nahará. De Kamate a Naá le dice, porque aquí el padre está sacando un provecho para él. ¿Por qué? Porque el dinero de los Kiddushin va a ir para el padre. A Balbogueret, pero si ya es una mujer adulta,
de lo matean a que el padre no recibe ningún provecho, ahí no quedan comprometidos a ello. Ve Elohim, es decir, lenguaje de juramento. Nishba Raba jura. Amar Rab, dijo Raba, Filu, Bogeret, incluso si es una Bogeret, una mujer que ya es mayor. De hilo temaji, porque si no vamos a decir así, había ben Maihana Ataledide. ¿Qué tipo de provecho va a sacar el padre del hijo? Ela, de Ayana, de Kamihatne Ahadade. Es decir, el provecho aquí, ¿cuál es? Que se está casando su hijo. Gambre Umakne Lehadade. Y por ese provecho, entonces que se completa el acuerdo que hay entre ellos y el acuerdo mutuo. Amarle Rabina al Rabashi, le dijo Rabina al Rabashi, de Barim Halalu, esto que estamos diciendo, Nitnu Likater. Es decir, ¿qué son estas cosas? Shtar Hatenaim Sheben Abil al Hatan Nabi Akala. Es decir, el documento de compromisos entre el padre de la novia y el padre del novio. ¿Hay que escribirlos? ¿Acaso hay que escribirlos? Es la pregunta. Haim Nitnu Jajamim Koach Ladvarim Halalu. ¿Acaso le dieron fuerza a estas cosas? Shehem Belokinyan Legabot Minehasim Shoabadim, es decir, hasta el punto que sin necesidad de hacer un kinyan, un acto de adquisición, pueden venir a cobrar de bienes que están hipotecados. Veimken Yeholim Leachtim Edim Bigdesh Yuhal Legabot Mimeshoabadim, y pueden entonces hacer firmar a testigos para que después haya que cobrar de bienes hipotecados. O lo nitnu likatev, o no hace falta escribirlos. Amarle lo nitnu likatev, no hace falta escribirlos. Itibe, venimos a preguntar una oposición de Rabina a Rabashi, de nuestra Mishnah. Es decir, ¿cuál es la oposición? Como termina nuestra Mishnah diciendo, a Pikrim, los que son inteligentes, cuando se casan con la mujer que le quiere obligar a alimentar a su hija, Hayukot bin almenat shazunet biteja, Hameshanim, Kolzman Shatimi, es decir, él va a escribir, ok, voy a escribir a condición de que dé de comer a tu hija, muy bien, pero todo el tiempo que estés conmigo, él añade la cláusula. Entonces esto es una pregunta a priori de la Shon de la Mishnah, es decir, del lenguaje de la Mishnah, que dice Kotvim, es decir, Ayu Kotvim, le escribían. Y nosotros estamos tratando de demostrar que no hace falta escribir este tipo de cosas. Mai Kotvim, ¿qué quiere decir Kotvim? Omrim, no hace falta, es decir, a veces la Mishnah se refiere a Kotvim como el hecho de decir, y explica la Gemara. Y efectivamente así es, Veatnan se enseñó en una Mishnah que vimos más arriba, es decir, no tengo ningún tipo de queja ni asunto pendiente con tus bienes. El marido le escribió a la mujer, Betán y Rabijilla, y después enseñó a Rabijilla en una veraitá, Haomer Leishto, el que le dijo a su esposa. Aquí dijimos a Kotev Leishto, y dijo no, el que dice a su esposa. Entonces vemos que Kotev o Omer, en este caso, puede ser equiparable. Otra pregunta, sobre las palabras de Rabashi de la veraitá. Tashma. En Kotvim Shtare Erusin Benisuin. Es decir, no se escribe documentos de Erusin, de compromiso o de casamiento, es decir, la que tú vas, el Amidat Shenehem, más que si, a no ser que sea con el consentimiento de los dos. Había Hatán, Zakala. El padre, el novio, el padre del novio y de la novia. El padre del novio y el padre de la novia. Hamidat Shenehem Kotvim, pero si es según la opinión de los dos están de acuerdo, se escribe. Mestayemeta Gemara, termina la Gemara con su pregunta. Mailab, ¿acaso nos estamos hablando? Lishtre, Pesicata, de estos documentos del acuerdo entre los padres. Responde la Gemara, los Shtare Erusin, en acaban al Shtare Pesicata. No es esa la intención de la vereita. Shtare Erusin Mamash, estamos hablando realmente de documentos de compromiso. Shebahem Mekadesh Taisha, es decir, a través del cual va a consagrar a su esposa. Sabemos que para hacer Kiddushin, para consagrar a la mujer, había tres formas. Kesef, Shtar o Bia. Kesef es como hacemos hoy en día, con un intercambio de un objeto de valor. Bia es con una relación, eso ya no lo hacemos hoy en día. Y el Shtar, ¿qué es? Es coger un papel y escribir, Areat Mekudeshet li beshtar zo. Tú quedas consagrada para mí por medio de este documento. Entonces, Shtar y Irusin está refiriéndose a eso, perdón.
y se lo entrega a la isha, a la mujer, y la mujer queda consagrada por ello. Y el motivo que necesita Da'at Shenehem, es decir, que estén de acuerdo los dos, que de Rav Papa, de Rav Sharabia, como es por aquello que dijo Rav Papa y Rav Sharabia. Shesobrim, que ellos opinan, Sheim Katabli Shashtar Kidushin Shelomidata, porque si le escribe un documento de Kidushin sin la aprobación de ella, la mujer no queda consagrada. De Idmar, pues así fue dicho, Katvu Lishma, es decir, escribieron el documento de Kidushin, Ariad Mekudeshet Li, Lishma, en nombre de esa mujer, Shelomidata, sin que ella esté de acuerdo, que ella lo sepa, ¿sí? Rabba Berabina Amre Mekudeshet, Rabba y Rabina dice que la mujer queda consagrada, pero Rav Papa, Rav Sharabia, Amre, Ena Mekudeshet, ellos dicen que no, la mujer no queda consagrada. Añade la Gemara otra pregunta sobre las palabras de Rabashi. Tashma, ven y escucha de nuestra Mishnah. Metu, es decir, el marido primero y el marido segundo murieron. Y dijimos que la obligación de pagar a la niña su sustento sigue en pie para los huérfanos, para los herederos. Entonces, ¿qué dijo ahí? Metu, benotehen, nizonot, minejasim, benejorin. Es decir, las hijas que tienen de ellos, que tienen la obligación de alimentarlas por la que tú vas, se alimentan de bienes que son libres de hipoteca, ¿sí? Es decir, que están en posesión de los herederos, ¿sí? Y ellos son los dueños. Vejí, pero ella, la hija de la esposa, nizones minejasim shoabadim, puede alimentarse de bienes que están hipotecados, es decir, se le quita a un acreedor y dice esto es para pagar el sustento de esta niña. ¿Por qué? Mi peneshei que ella es como un acreedor. Y el acreedor cobra incluso de lugares, de terrenos hipotecados, de bienes hipotecados. Entonces, Jabe Mayaskinan, ¿de qué estamos hablando aquí? Beshekanu Miyado, es decir, Shasu Kinyan, Veenze Mina de Batima Nikmin Beamira, es decir, que hicieron un acto de adquisición físico. Y no es como aquellas cosas que se adquieren solamente con la palabra. Perdón. Entonces ahí podemos escribir un documento para cobrar de los bienes que están hipotecados. Pregunta la Gemara y dice, Yahi Shasakinyan, si es que realmente hizo un kinyan, un acto de adquisición, Shabanot Nodot Lo Mimena, que las hijas que nazcan de ella, Nami, también cobren de bienes que están hipotecados. Beshekanu Lazo, Velo Kanu Lazo. Entonces responde la Gemara y dice, no. Estamos hablando aquí en un caso en el cual ella hizo kinyan, un acto de adquisición, solamente para esta hija, pero no para las otras hijas. Vuelve la Gemara entonces y vuelve a preguntar. Omay Pasca. Vejizé Dabar Muhlat, Shosin Kinyan Rak, Lebatishto, Velo Levito. Dice, ¿acaso es algo que ocurre así, que se hace un kinyan, un compromiso para la hija de su esposa y no para su propia hija? Y por lo tanto, Stamova Mishnah se entiende de la Mishnah, Shevitan y Zones Minejasim Shuabadim, que la hija de ella se alimenta de bienes hipotecados y las hijas de él se alimentan de bienes que están no hipotecados. Responde la Gemara, Iji, es decir, la hija de su esposa, de Habai Beshaat Kinyan, es decir, ella estaba presente en el momento en el que se hizo este compromiso, cuando la mujer le dijo al marido, me caso contigo a condición de que alimentes a mi hija. Ahí la única que estaba presente es la hija de ella. Las hijas de él todavía no existían. Bien. Entonces, ella estaba en el momento del kinyan. Ahora, pregunta la Gemara, Miloas Kinan de Habai, Aimlo Itajen Shofan, Shevitot Ye, Beshaat Kinyan. Vejidame Kegon de Gershai, dice, no, pero no estamos acaso hablando de que también la hija de él estaba presente. ¿Y cómo sería esto? Por ejemplo, que divorció después de que nació de ella hijas, Veitala Gam Bad Mineshotehem Kodemin, tenía hijas también de sus primeras esposas. Vejadra Vejezira, y ahora se volvió a casar con ella, es una misma volver a casarse con la mujer que divorciaste. Y ahí, en la segunda vez que se casa, Pasca y Ma, las unes Benotehem, fijó con ella
que va a alimentar a sus hijas, Vedbitah Hameshanim, y a su hija propia, y a la hija de ella, perdón, durante 5 años. Entonces, si es así, hay un Benotab, Beshaat de Kinyan, sus hijas de él también estaban en el momento del compromiso. Bejolofen, Kotebe, Mishnah, Benotehem, Nizonom, Minhasim, Benejorim. De todas formas, la Mishnah nos escribió que las hijas de él se alimentan de bienes no hipotecados. Por lo tanto, la discusión de la Gemara, perdón, o divide o diferencia la Gemara. Hiluk aher betam sheose kinyan lebat velo lebnotav. Es decir, marca otro motivo por el cual hace una diferencia entre si hizo el acto de adquisición del compromiso para su hija, la hija de ella o para las hijas de él. Entonces, ela ihi deleta. She'en hu hayab lazunota mitnai beddin. Entonces, ¿qué vamos a decir? Ella, la hija de la mujer, deleta bitnae bedin, es decir, no tiene la obligación de alimentarla por las condiciones del bedin. Mehane le kinyan. Entonces, sobre ella sí que recae ese kinyan. Es decir, las hijas de él tiene de todas formas obligación por el bedin de alimentarlas. Las hijas de ella, de la esposa, él no tiene obligación. Pero como está haciendo un kinyan, un compromiso, ¿sobre quién recae el compromiso? Sobre las hijas, sobre la hija de ella. Las hijas de él tienen la obligación por parte del bedin. Entonces, por eso es que hay esta diferencia, que uno se alimenta de bienes hipotecados y las otras se alimentan de bienes que no son hipotecados. Ahora, abanot de Itnehu, Bitnae Bedin, pero las hijas de él, ¿sí? Ellas tienen la obligación de alimentarlas por las condiciones del Bedin, que fijaron que las hijas se alimentan después de que muere el padre, de los bienes del padre. Lo mejane, entonces ahí no funciona Leo Kinyan, el compromiso. Pregunta la Gemara, ¿acaso por causa de que fijaron los sabios que hay que alimentar a las niñas de los bienes del padre, migragare, van a salir perdiendo? Ela, entonces, responde la Gemara, menotaba y nutama, ¿cuál es el motivo de las hijas? Que no cobran de los bienes que están hipotecados, que van de itnehu betnae bedin. Amar serare at pesinhu, es decir, Joshim shenomrot shasakinyan, pues, puesto que de todas formas tienen las condiciones del bedín, entonces, ¿qué es lo que nosotros sospechamos? Sospechamos, Joshim shenomrot shasakinyan, a pesar de que hizo este compromiso, Shema serare at pesinhu, lifne moto, masar serorot shel maot, beyad benotav, kede sheizonu mehem. Sospechamos que el padre antes de morir le va a dar monedas a las hijas de los bienes que corresponden para que se alimenten de ellos, para poder asegurarse que van a cumplir con las condiciones del bedín. Y si es así, que Bar Kiblu et Amagia Lahem, ellas ya recibieron la parte que le corresponden. Entonces, Ajen, Afi Masakinyan, incluso si hizo un compromiso, lo Gabot ni Meshuabadin, no pueden cobrar de bienes que están hipotecados. ¿Qué más vimos en la Mishnah? Lo Yomar Arishon, es decir, el primer marido no va a venir a decir, como ahora ya se casó la esposa con otro hombre, bueno, que cuando la niña venga a casa yo la alimento. O que va a decir, ¿sabes qué? Yo, entre los dos maridos vamos a pagar el sustento de la niña. Dice, no va a decir eso, sino que tiene que mandar el alimento ahí donde está la madre. Amar Rab Hizda Zotomeret. Así es como fue explicado. De las palabras de la Mishnah, el amolich la mezonotea le makom sheima, es decir, que le tiene que hacer llegar la comida hasta donde está la madre. Velo le betajía, pero no a casa de su hermano. De ahí entendemos, va que una hija, darkali yot, mitgoreret etzelima, es decir, acostumbra a vivir ahí donde está la madre. Pero oye, Jorim, ejie, shemehuyabim lazunota, minexeh ha'av, mehamat nae bedin. Y no pueden los hermanos que estén obligados de alimentarla de los bienes del padre por causa del decreto del Betín, Lomar, van a decir, es decir, la vamos a alimentar cuando esté en nuestra casa, pero cuando no pueden decir esto. Pregunta de Gemara, mi mai de Begedolá, Askinan. Es decir, ¿acaso es porque estamos hablando de una mujer que ya es adulta y tiene que demostrar de aquí
Shelon Emar le betajía, es decir, que por eso nos dijo a la casa del hermano. Shekol Bat, Darkali Yod Goreret, el Selimá, porque todas las hijas suelen vivir en casa de la madre. Dilma, Victaná, Askinan. Entonces, a lo mejor es que estamos hablando de una menor, justamente. Por lo tanto, Logara et Zelahía. Ahí no vive en casa del hermano. Umishuma, Seshaya. Y por causa de algo que ocurrió así, ¿sí? Shemahamato, Ajot, Ketana, Logara et Zelahía. Es por eso que la hermana pequeña no vive en casa del hermano. De Tania, como se enseña en una veraitá. Mishemet, Viniach, Ben, Katan, Leimó. Una persona que muere y dejó un hijo pequeño de la madre. Yoshea, perdón, Omrim, Yeheg Gadel, Etzlenu. ¿Qué van a decir los otros herederos del padre? Bueno, que crezca en nuestra casa. Veimó Meret, Yehe, Beniga del Etzli. Y la madre dice, no, mi hijo crece en mi casa. Manijimo todo Etzlimo. Ahí se le deja al niño en casa de la madre. Ve manijimo todo Etzli. Se le deja en manos, no se le deja vivir en casa de alguien que podría heredarlo a él. ¿Sí? Es decir, los hermanos. ¿Por qué? ¿Qué sospechamos? Los hermanos, ocurre un accidente, vamos a decirlo así de alguna manera, y entonces muere el niño y los hermanos heredan. ¿Ven? Manejimo todo, Etzel, yo, muy bien. Ahora, ¿por qué? Porque a causa de más ella ya, por causa de algo que pasó así, que dejaron a un niño pequeño en casa de los hermanos que eran los herederos. Ushehatuhu be'erev rishon, y lo degollaron la primera noche para poder heredar los bienes. Entonces, si es así, no hay una prueba, Shebat Gedolá, Etzel Ha'em, Velo Etzel Ha'achim, es decir, que una niña mayor, una mujer adulta, está en casa de la madre y no en casa de los hermanos. Shedavka, sino que solamente para una niña menor, Lomit Gorer Islam, es la que no vive en casa de los hermanos. Shelo y Argua, para que no la lleguen a matar, para poder heredar de ella. En que si es así, entonces tenemos que diferenciar. Ben Bat Ketanale Bat Gedolá, entre una niña menor y una niña mayor. Lidne le Makom Shehi, entonces dice, enseñemos ahí donde se encuentre. Mashma, Shekol Ahad Mekabelet, es menos donotea, le Makom Shenitzet. Es decir, ¿por qué no dice directamente que los que tienen que pagar la comida, que es su compromiso, que se la envíen ahí donde está la niña? La grande en casa de los hermanos y la menor en casa de la madre. Dice Mai, ¿por qué no lo dijo así de manera clara? Dale, Makomima, porque lo dice, perdón, de manera clara únicamente a la casa de la madre. Shemad aprende de aquí, bate tzelaem, lo shena gedolá, velo shena ketanah. Es decir, no cambia. Si es una niña mayor o menor, la hija va a ir a vivir a casa de la madre. Hasta aquí llega nuestro daf de hoy. Que tengamos una excelente fiesta de Shemini Atzeret, fiesta de Simchat Torah. Podamos regocijarnos con la Torah, que nos acompaña día a día en nuestro estudio del Daf Yomi, y por ello será una gran fiesta para nosotros, que nos ocupamos de ella cada día, que podamos ver el fruto de nuestros esfuerzos, de nuestro estudio, y que tengamos una excelente fiesta, Moadim de Simcha, Moed Tov Mevorach Hag Sameach para todos. Nos encontraremos desde Rato Shema a salida de la fiesta.